Un gusto verles, poder compartir un domingo más respecto a la palabra de Dios. Vamos a continuar hoy día hablando en el capítulo 15 que Pablo escribió a los romanos. Que leemos el 1, no es por hacer rabiar a nadie, sino que es maravilloso, súper lindo cómo la palabra de Dios encaja, se complementa perfectamente, y no solo en romano, porque alguien podría decirme, pero es que la misma carta, obvio que va a tener coherencia. Pero vamos a ir viendo algunos otros matices, le va a ir haciendo sentido lo que le digo. Y aquí, esta lectura que le pedí a Ariel que pudiera hacer junto con ustedes, vemos el corazón que había en Pablo al escribir esta carta a los hermanos que estaban en Roma. ¿Sí? Por eso se conoce la carta a los romanos. ¿Qué es lo que él les dice? Quiero ir a verlos, quiero que compartamos, quiero que nos edifiquemos mutuamente. He intentado ir hartas veces y no lo he podido lograr, pero por esa razón escribe esta carta, ya que no ha podido ir en persona, entonces les anima a través de esta carta. Y vamos a orar para poder comenzar a estudiar este pasaje del día de hoy. Así que les invito a acompañarme en oración. Señor, te damos las gracias por permitirnos en este día juntarnos para estudiar de tu palabra, Señor. Gracias porque hemos podido cantar, hemos podido alabarte con las ofrendas y en otras instancias también. Y en esta hora, Señor, que nos dedicamos a estudiar de tu palabra, te pido que tú hables a nuestros corazones, Señor. Acudimos en este momento, Señor, a tu misericordia, a tu amor, para que a pesar de nuestro pecado, a pesar de lo que somos, de lo que yo soy, Señor, que voy a ser quien lo va a estar explicando, eh, todo nuestro pecado, Señor, pueda quedar de lado y podamos en este momento ser bendecidos por ti, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, puedas hablar a nuestras vidas, Señor, y podamos tener fruto a partir de lo que hoy estudiemos, Señor. Te pido que tú nos guíes, que tú abras nuestros ojos, Señor, y nuestro entendimiento para que nada, ningún detalle de lo que tú tienes para nosotros hoy se nos escape, Señor. Te pido tu guía en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces le voy a invitar, como dije, Romanos 15. Vamos a abordar hoy día los versículos 20 al 26. Hemos estado, ¿no es cierto?, hablando de este capítulo 15, de estos hermanos que eran más fuertes, de los otros que eran más débiles. Hemos visto varias cositas. Pablo estuvo diciendo, no sé si se acuerda el domingo pasado, ¿en qué se gloriaba él? Su gloria era Cristo, ¿cierto? Y eso fue lo que nos estuvo explicando el pastor. Y ahora vamos a continuar entonces, como dije, con el versículo 20, que dice lo siguiente. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a veros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Bien, hoy día entonces vamos a enfocar nuestro mensaje en tres pilares, que preliminarmente, la carcasa, digámoslo así, la pintura del pilar, es el qué, el para qué y el por qué. ¿Okay? En eso consisten estos tres pilares que vamos a estar viendo. Y el primero, que es el qué, vamos a ver, bueno, ¿qué es lo que Pablo estaba haciendo? ¿Okay? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata esto? Y lo que vemos es que Pablo, que fue lo que leímos ahí en el capítulo 1, que es lo que estamos complementando acá en el capítulo 15, en este qué, está elevando una oración a Dios. Y Dios le va a dar una respuesta. Recuerde que nuestras oraciones pueden ser contestadas de parte de Dios de múltiples maneras. ¿Cuál es la que nosotros siempre esperamos? El sí, ¿cierto? Señor, dame esto, ok, ahí lo tiene, gracias Señor. Eso es lo que a nosotros nos gusta. Pero no siempre se da de esa manera. A veces Dios también dice,
que no. Y por más que oremos y por más que lloremos y hagamos berrinche o lo que sea, la respuesta de Dios es no y no se va a dar. Pero también hay otras veces en las que Dios dice, espera, lo vamos a hacer, pero no es el momento. O no es como tú lo esperas. ¿Sí? Pero vamos a llegar ahí. Entonces, dado que Dios tiene múltiples maneras de responder, vamos a ver aquí un poco esto, que Pablo oró y vamos a ver cómo Dios le respondió a esta oración que él levantaba. ¿Cuál era su motivación? El bienestar de las iglesias. Por eso es que leímos en el capítulo 1. ¿Ok? Pablo está predicando el Evangelio y su motivación en este primer punto es el interés por las iglesias. En este caso, la iglesia que estaba en Roma. Pablo había querido muchas veces ir a Roma, lo vimos aquí. Él le dice, he intentado muchas veces, pero no se ha podido. Lo hemos hablado también en los domingos anteriores. Cuando él escribe esta carta, lo hace porque no ha logrado ir a Roma y como necesita decirles cosas, le escribe esta carta. Ahí en la lectura que hicimos, no sé si se dio cuenta, pero Pablo no es claro y no es directo en decir por qué no ha llegado. Lo que él dijo es, he sido estorbado. He intentado ir muchas veces, he sido estorbado. Pero no explica el por qué. De lo que hemos visto hasta ahora, ¿se puede hacer una idea de por qué no ha podido llegar? Y lo vamos a profundizar. Fíjese que estamos en el capítulo 15, ¿cierto? Fíjese que Pablo comienza a decirles a los hermanos ahí en el versículo 20 que él quiere tener un viaje próspero. Eso es lo que estaba en su corazón. Poder ir hasta España y poder pasar a ver a los hermanos en Roma. Sin embargo, las cosas no se le van a dar de esa manera, como él quiere. Y ahora vamos a responder la pregunta, ¿por qué no ha podido llegar a Roma? Bueno, fíjense lo siguiente. Pablo les está explicando que su foco siempre ha estado en ir a qué lugares, a aquellos donde Cristo no había sido anunciado. Entonces, me imagino yo, probablemente él decía, ahora sí, estoy listo, me voy a Roma, y a lo mejor venía alguien y le decía, oye, ¿sabéis que estuve en tal parte? No tienen ni idea de Cristo, no tienen ni idea de Dios, andan con temas paganos, no lo sé. ¿Y qué pasaba? Entonces tengo que ir para allá, pues si yo soy el apóstol a los gentiles. Y partía, cambiaba su rumbo, cambiaba el plan, y iba a aquellos lugares donde Cristo no había sido anunciado. Y cuando ya lo tenía, ahora sí, voy a Roma. ¿Y qué pasaba? Probablemente llegaba otro hermano, oye, estuve en tal parte, pasó tal cosa. ¿Y qué hacía Pablo? Tengo que ir para allá. Y entonces él estaba, entre comillas, postergando su viaje, no porque él quisiera, él quería estar en Roma, quería estar con los hermanos, pero tenía una, digámosle, prioridad de ir a aquellos lugares donde Cristo no había sido anunciado. Y es lo que él está explicando acá en el versículo 20. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, que es lo que estaba pasando en Roma, ¿no? Había una iglesia, por lo tanto ellos conocían de Cristo. Él dice, yo me esforcé en ir donde Cristo, no donde Cristo ya hubiese sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Dónde está esto? En Isaías. Está citando esto que se mencionó ahí. Entonces, él no estaba buscando en ese momento visitar iglesias. Él estaba buscando llevar el evangelio donde aquellos que no habían oído. ¿Qué más dice ahí en el versículo 22? Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Entonces aquí ya podemos entender cabalmente la idea. Él está tratando de ir a Roma, le dice muchas veces he querido ir y no he podido, y aquí lo entendemos. Por eso dice por esta causa. ¿Ok? Me he sido impedido. ¿Por qué? Porque cada vez que he querido ir, me ha salido, llamémoslo así, una emergencia, lugares y personas que no conocen de Cristo y tengo que ir a ellos. ¿Qué ocurre? Que Pablo dice acá mismo, lo dice en el versículo
23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. O sea, ya no hay más campo. Ahora sí. Ya no va a llegar nadie a decirme, oye, ¿sabéis que faltó tal parte? El campo se acabó, ya lo cubrí todo. Entonces ahora voy a ir a España. No iba a ir a celebrar el mundial, ¿cierto? Iba a ir a compartir el evangelio. Entonces él dice, voy a ir a España y de camino me queda Roma. Pero antes tengo que hacer una pequeña parada de unos cuantos miles de kilómetros. Desde donde él estaba, él quería ir a España en una dirección, pero tenía que ir a Jerusalén, que estaba hacia la otra dirección, para el otro lado. Entonces el plan era poder ir a España, hacer una escala en Roma, estar con los hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder conocerlo, ya que no lo había conocido en persona, para poder ayudarse mutuamente. Pablo contaba además con que la iglesia en Roma pudiera apoyarlo. Él estaba haciendo viajes misioneros que hemos estado estudiando en Hechos, y él esperaba que la iglesia pudiera sostenerlo también en eso, ser de apoyo, con lo que fuera. Tal vez con un tema económico, tal vez con algún hermano que tuviera una embarcación, de cualquier manera. Él requería el apoyo de esta iglesia en Roma para poder continuar anunciando el evangelio. Entonces, como dije, como ya estas zonas estaban cubiertas, ahora él tenía que mirar hacia otra zona, llevar el evangelio a otro lugar. Pero le surge esta necesidad de tener que ir a Jerusalén, de volverse, por decirlo así. ¿Por qué? Lo leímos ahí. Porque los hermanos habían preparado una ofrenda para los hermanos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. También lo hemos visto en nuestro estudio de los Hechos. Entonces Pablo dice, voy a ir para allá, voy a ir a entregar esta ofrenda, y de ahí me voy a España y paso a verlos. Recordemos una cosa, por favor. Vayamos a Hechos. Hechos capítulo 20. Vamos a recordar algo. Pablo, lo hemos estudiado en Hechos, pero yo sé que no todos los que están aquí están en la escuela dominical de los adultos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer no un repaso, pero un recordatorio. Pablo, en el relato que tenemos en Hechos, va a contar en qué consistió su viaje hacia Jerusalén. Los que hemos estado en las clases o los que hemos escuchado por YouTube, ya tenemos la película clara, ¿cierto? ¿Cómo le va a ir en este viaje? No muy bien. Va a ser un viaje difícil. ¿Pablo lo sabía? Él sabía, porque los hermanos le habían advertido. ¿Qué le dijeron? Oye, te esperan prisiones, las cosas van a estar difíciles. Hubo uno que le anticipó y el dueño de esto, el Señor ya me dijo, lo va a pasar mal, pero él tenía que ir para allá. Entonces fijémonos en lo siguiente. En el capítulo 20 de Hechos, versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Él estaba en un lugar y pidió que los ancianos vinieran a él. No sé si se está empezando a recordar. Vamos a saltar algunos versículos. 22. ¿Qué les va a decir a los ancianos? Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Está contando esto. Este relato que vimos en Romanos, que está diciendo que tiene que ir, acá él está contando lo mismo. Está diciendo, ojo, que tengo que ir a Jerusalén. Ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. No la tenía clara. ¿Ok? No sabía el detalle. Salvo, versículo 23, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, él estaba claro que el viaje iba a ser duro, que iba a ser difícil, que le esperaban tribulaciones, pero él aún así tenía que ir para allá. Saltamos ahí unos cuantos versículos más, les cuenta todo esto que él está preparando. Y aquí de seguro se va a acordar. Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Con quiénes estaba reunido? Con los ancianos. Oró con todos los ancianos, se estaba despidiendo. ¿Y qué pasó? Versículo 37. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo,
le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. O sea, de nuevo, vamos complementando lo que les dije en el principio, cómo la palabra de Dios es como un lindo rompecabezas que si uno lo mira de afuera son puras piezas sueltas, pero en la medida que se empieza a interiorizar, todo va encajando perfectamente. Lo que estamos leyendo aquí es lo que Pablo está diciendo en Romanos, que tiene que ir a Jerusalén. Y aquí vemos que Pablo sabía que su viaje a Jerusalén iba a ser difícil, iba a ser duro, y que por aquellos lugares por los que él ya había estado, no iba a volver a pasar. Y por eso es que, por ejemplo, aquí se despide de los ancianos. Porque por ese lugar en particular, él ya no iba a volver. ¿Por qué? Porque tenía que llegar a Jerusalén en su plan, entregar la ofrenda y partir a España. Los viajes, imagínense cómo eran de largo. ¿Sí? El recorrido que él está proponiendo desde donde estaba, ir a Jerusalén y finalmente llegar a España, bordeaba más o menos los 4.800 kilómetros marítimos, en barco. Imagínense por tierra. Y los barcos de ese entonces no eran como los de hoy día en cuanto a velocidad, en cuanto a comodidad. Era algo ultra difícil. Por lo tanto, él tenía claro la dificultad que venía en esto. ¿Qué va a pasar en su llegada a Jerusalén? Los Mateos de la escuela dominical, a ver. ¿Cómo va a ser su llegada? ¿Qué le espera? Lo que él ya sabía. Va a ser tomado preso. Va a tener que comparecer en calidad de prisionero delante de un montón de autoridades, de personas, defender su ministerio. Pero recordemos que él sabía que iba a llegar sí o sí a Roma porque Dios se lo había anunciado. ¿Cómo? No lo sabía, pero él debía llegar. Entonces, ok, volvamos al centro, perdón que me haya desviado un poquito. ¿Cuál dijimos que era el primer punto? La oración y la respuesta que Dios le dio. Entonces, ¿qué es lo que Pablo había estado orando? Volvamos, por favor, Romanos capítulo 1, lo que leímos en el principio. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué es lo que Pablo pedía en su oración? Señor, dame un próspero viaje para llegar a Roma, para compartir con los hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Antes de responder eso, la pregunta es, ¿qué es próspero? ¿O qué esperaba Pablo por próspero? Yo tengo clarito lo que yo pienso. Si yo dijera próspero, estoy claro en qué me refiero. Pensando un poco en eso, probablemente Pablo esperaba lo mismo. ¿Sí? A lo mejor él decía como un misionero libre, no como un prisionero, libertad de poder ir a donde él quisiera, hablar con los hermanos, tal vez bajo sus propios términos de tiempo, ir cuando yo quiera, quedarme hasta las tantas, como lo he hecho en tantos otros lugares, pensaría Pablo, hasta que las velas no ardan, literalmente, hablando del Señor, libre, comodidad, seguridad. Tal vez todas estas palabras entran dentro de la definición de próspero. El tema es que Dios tiene una respuesta para su oración. ¿Quieres un viaje próspero? ¿Qué le dijo el Señor? Ok, pero a mi manera. Yo voy a definir qué es próspero. Y yo voy a definir el tiempo. Porque probablemente si hubiera dependido de Pablo, él hubiera querido que el Señor le respondiera al otro día y haber podido estar en Roma. Pero ¿cuántos años pasaron? ¿Cuánto tiempo en este paréntesis que él hizo de ir a Jerusalén y volver estuvo pegado? Como 3, 4 años. Un largo tiempo en calidad de prisionero. Entonces, le pasó de todo. Hubo naufragio, hubo prisiones, hubo comparecencias, hubo serpientes, de todo. De todo lo que él probablemente nunca se podría haber imaginado. Él sabía que le esperaban tribulaciones, pero quizás diría, Señor, pero no tanto. Tú nunca dejas de sorprenderme. Fue peor de lo que yo pensaba, tal vez, dijo Pablo. El tema es que Dios le responde, porque finalmente Pablo llega a Roma. Como digo, no en sus términos, no en su tiempo, no en la forma en la que él hubiera querido, pero fíjense una cosa, él oró y Dios le respondió.
¿Qué fue lo que cambió? La metodología. Lo que Pablo esperaba versus lo que Dios hizo. Entonces, pregunta, ¿qué es lo que ve el hombre en esta circunstancia? Lo que vería cualquiera de nosotros. Persecución, aflicción, cadenas, azotes, naufragio, dolor, muerte. Todo eso es lo que el hombre vería en esta respuesta de Dios. Tengo una reflexión que quiero compartir con usted. No es bíblica ni nada, es solo una reflexión. Pero imagínese un velero que está ahí en un... Imaginémoslo en el mar. Un velero en el mar. Lo que el capitán, iba a decir el piloto, no. El capitán esperaría, si él quiere ir en una dirección, es que el viento sople en esa dirección para poder llegar a su destino. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pasa si el viento sopla en contra? Hay como tres actitudes que dice esta reflexión, insisto, no es bíblica, solo una reflexión. ¿Qué es lo que pensaría alguien pesimista en ese momento? ¿Reclamaría? Pucha, el viento, yo necesito ir para allá y está en la otra dirección. ¿Qué diría? No voy a poder llegar nunca. Si es que fuera cristiano, Señor, ¿por qué me hace esto? ¿Qué pensaría el optimista en esa misma circunstancia? Ya va a cambiar el viento. Voy a esperar porque en algún momento el viento va a soplar en el sentido que yo quiero. El tema es que el realista lo que va a ver es que el viento está en contra de lo que él quiere y por lo tanto, dado que esa es la realidad, lo que va a hacer es situar las velas en la dirección que corresponde. Va a tomar acción. Eso es lo que dice esta reflexión. ¿Por qué lo menciono? Porque la pregunta aquí podría ser, Pablo está mirando que su velero necesita ir en una dirección y el viento está en otra, bajo esta misma reflexión. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Que su viaje se retrase, entre comillas. Fíjese que, como dije, lo que veía el hombre era probablemente persecución, cadena, muerte. Pero ¿qué es lo que Dios estaba haciendo aquí? Fíjese que Pablo, a través de esta metodología que Dios está usando, está haciendo testimonio para un montón de personas. Dios lo está llevando para hacer testimonio frente a los judíos, frente a los romanos, frente a los prisioneros que tienen sus ojos puestos en él, frente a los soldados, frente a las autoridades. Dios lo ha puesto ahí y lo está usando para dar ejemplo. Hay personas que quizás de no ser por estas circunstancias que Dios preparó, nunca hubieran conocido al Señor o nunca hubieran oído de Él. Dios ocupa todo esto para que Pablo pueda dar testimonio en lugares donde quizás él nunca se hubiese imaginado, donde no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. Dios lo llevó para allá. Por ejemplo, en el barco. Por ejemplo, cuando llega a Malta. Él no tenía planificado ir a Malta. Dios lo llevó, comillas, por la fuerza. ¿Sí? ¿Le predicó hasta una serpiente? No. Pero tuvo la oportunidad de compartir con un montón de personas que él no se lo esperaba. Y Dios lo llevó de esa manera. ¿Qué otra cosa vemos en lo que Dios está haciendo? ¿Lo dijo el Rafa en la mañana? Gracias, Rafa, por el spoiler. No. Rafa lo estuvo contando en la mañana. ¿Qué cartas se escribieron durante el tiempo en que Pablo estuvo precisamente así, preso, pasándolo tan mal? ¿Se acuerda, no? Efesios, Filipenses, Colosenses, y le escribe una carta a una persona. Filemón. Todas esas cartas se conocen como las cartas de la prisión, porque Pablo estaba preso, pasando por todas estas circunstancias que lo iban a llevar desde Jerusalén hasta Roma, y él está pendiente escribiendo cartas. Lo que quiero decir es, ¿cuánta bendición ha dejado Dios para nosotros en estas cartas que Pablo escribió? Entonces Dios lo usó para bendecir a sus hermanos, para bendecir a los prisioneros, para bendecir las autoridades, para bendecir a los romanos. Y hasta el día de hoy, esas palabras son para bendición hacia nosotros. Palabras inspiradas por Dios. De nuevo, ¿qué veía el hombre? Todo lo malo. ¿Qué estaba haciendo Dios con esto? Aquí tenemos la respuesta, el desarrollo de este punto.
cómo Dios contestó esta oración, que parecía loco, difícil, duro, pero había un montón de bendición detrás de todo esto. Tal vez no tanto para Pablo, aunque yo creo que sí, pero para un montón de otras personas, incluidos nosotros. Entonces Dios obraba en este primer punto. Él oró y Dios le respondió. Lo segundo que vamos a ver aquí en Romanos 15, si volvemos al 15, por favor. Vimos que él dijo ahí en el 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Entonces, ahí abordamos el qué. Ahora vamos a abordar la segunda pregunta, que era el para qué. ¿Para qué quería Pablo ir a Roma? Si él ya dijo antes, yo estaba enfocado en ir a las zonas donde Cristo no ha sido anunciado. Y ese es el evangelio que nosotros, o esa es la predicación del evangelio que nosotros asociamos de forma rápida. Si a uno le preguntaran así en frío, ¿qué es predicar el evangelio? Probablemente todos diríamos, ir a hablarle a alguien que no conoce el Señor. Pero Pablo entendía que no era solo eso, era más que eso. Y eso es lo que vamos a ver en este segundo punto. ¿Por qué Pablo quería visitar iglesias? Fíjese que Pablo no viajaba haciendo un turismo eclesiástico, por llamarlo de alguna manera. Pablo no viajaba por entretenimiento. Estoy aburrido, esta iglesia siempre es lo mismo, o estos gentiles siempre es lo mismo, voy a ir a descansar a la iglesia. No, no eran sus objetivos. Él tenía objetivos profundos, objetivos espirituales, objetivos pastorales. Por ejemplo, impartir madurez espiritual. Que los hermanos que estaban ahí, que iban a pasar por aflicciones, que ya estaban pasando por aflicciones, pudieran adquirir esta madurez espiritual. Comunicar algún don que pudiera ayudarlos a consolidar y afirmar y fundamentar su fe. ¿Qué cosas, no sé si se acuerda, pero qué cosas ocurrían en la iglesia en ese tiempo? Entre otras tantas, las falsas doctrinas. Había muchos que llegaban con falsas doctrinas y había que combatirlas. Y para eso había que tener una iglesia firme, firme en su fe, firme en su conocimiento. Y Pablo, en su predicación del Evangelio, no solamente abordaba los que no le conocían, sino que en su corazón también estaba la preocupación por los que sí le conocían, por las iglesias. Entonces, la predicación del Evangelio no solamente consiste en hablarle a los que no conocen, sino que también consiste en edificar a los que ya conocen. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Pablo. Él por eso quiere ir a Roma y es lo que estuvimos leyendo en el capítulo 1. Él está ansioso de llegar porque tiene muchas cosas que decirle, tiene muchas cosas que anunciar, algunas cosas que corregir. Hemos estado estudiando acá en Romano cómo se llevaban los gentiles y los judíos en la iglesia. No muy bien, ¿cierto? No como nosotros. No, no se llevaban muy bien. Tenían sus roces, tenían sus conflictos. Y Pablo los está tratando a través de cartas en este momento, queriendo ir en persona para dejar la iglesia lo más pulida posible, lo más firme en la fe. Y de esto podemos sacar varios ejemplos. El Rafa en la mañana, lo venía escuchando, citó varias de estas cartas. Leyó algunas cosas en Filipenses, leyó algunas cosas en Efesios, que son distintas a las que yo traigo hoy día. ¿Ya? ¿Por qué son distintas? Porque el enfoque es distinto. Miren, lo que yo quiero mostrar es por qué razón Pablo estaba preocupado por las iglesias. Fíjense, por favor, vayamos rápidamente a Filipenses. En Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10, Pablo les está contando a los hermanos que están en Filipenses, que están en Filipo, perdón, les está contando por qué razón él está preocupado por ellos, por qué está orando. Y dice, pido esto en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo? Que abundaran en amor y conocimiento. ¿Sí? Que su amor no fuera un amor emocional, sino guiado por el discernimiento y el conocimiento de la verdad, que solamente Dios podía darles.
Y esa era su preocupación hacia esta iglesia. Bueno, probablemente hay muchas más, pero yo puse solo este ejemplo. ¿Qué le preocupaba de esta iglesia en particular? Así como de todas, obviamente. Amor, conocimiento, que pudieran desarrollarlo íntegramente. Si está bien preparada la base, lo que se edifica hacia arriba, podríamos decirlo así, se va solito. Si la base no está bien cimentada, al primer sismo se derrumba. Eso es lo que él estaba trabajando acá. Que su amor fuera sincero como el que Cristo había sembrado en sus corazones y que pudieran avanzar en el conocimiento, en esta madurez. ¿Qué les dice a los colosenses? Vamos a Colosenses, por favor. Capítulo 1. En el 1:11 les dice lo siguiente: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué está pidiendo aquí? Conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas. Versículos 10 y 11, perdón. Solo leí el 11. En el 10 dijo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí sí, 10 y 11. Entonces, de estos dos versículos podemos ver que Él está pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Nosotros conocemos la voluntad de Dios? A veces. Otras veces no. Otras veces nos preguntamos qué quiere el Señor con esto. Pablo le decía: llénense de este conocimiento de la voluntad de Dios. Vayan en la misma dirección en la que Él quiere llevarlos. Que tuvieran sabiduría para tomar estas decisiones que agradaran al Señor en todo. ¿Cómo se logra eso? Con madurez, con sabiduría. ¿Qué es lo que Pablo estaba pidiendo por esta iglesia? Efesios, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 17. Le está diciendo: miren, yo estoy preocupado para que ustedes entiendan la magnitud del amor de Cristo. Y eso es lo que dice en el 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que a él le interesaba de esta iglesia cuando escribe esto? Que puedan entender cabalmente cómo ha sido el amor de Dios, de Cristo derramado en la cruz. Si ustedes logran entender ese amor, ¿cómo no vamos a poder amarnos como hermanos de esa misma manera? Entonces le dice que sean capaces de arraigarse en ese amor y comprender las dimensiones incalculables del amor de Cristo. Entonces Pablo entendía que predicar el Evangelio no era solamente ir hacia los que no conocían, sino que era fundamentar bien a los que ya también lo habían conocido. Y todos estos ejemplos que estoy dando dan a entender eso, que él estaba totalmente enfocado no solo de ir a los gentiles, sino también de que las iglesias pudieran crecer en todo esto, en amor, en conocimiento, en conocer la voluntad de Dios, en amarse mutuamente, en resolver sus conflictos. Por eso escribe las cartas. Entonces, en definitiva, Pablo se enfocó en predicar a Cristo anunciando la salvación. Fue a lugares que, entre comillas, lo retrasaron de su objetivo de llegar a Roma, pero porque él entendía que Dios lo estaba llevando para allá, para predicar a Cristo. Pero no descuidó en ningún momento a las iglesias. Fueran fundadas por él o no lo fueran, como es este caso de la iglesia de Roma. Él tenía igual en su corazón esta preocupación por estos hermanos. Y siempre estuvo orando por ellos, escribiendo cartas, visitándoles. No a todos los pudo visitar, pero a los que pudo visitar, los fue a ver, fue a poner las cosas en orden,
para asegurar que ninguna iglesia desviara el camino, que pudieran ir en la dirección en la que Dios quería. Entonces, ¿cómo podemos concluir esto? Como ya dijimos, predicar a Cristo no solamente enfocarnos en quienes no le conocen, que sí, debemos hacerlo, pero también es preocuparnos por la edificación del cuerpo de Cristo. Y es un poco lo que estamos haciendo hoy día. Si se fija, la mayoría de los que estamos aquí, ¿somos de los que no hemos escuchado de Cristo o somos de los que ya le conocemos? Y si se fija, hoy día me tocó a mí la predicación y le estoy hablando a los que ya le conocemos. Entonces, predicar el Evangelio no solamente es ir donde los que no conocen, sino que también es preocuparnos de nuestro rol en la iglesia, cómo podemos hacer crecer, así como crezco yo, pues que crezca también mi hermano. Pregunta entonces, basado en este ejemplo que hemos visto de Pablo, de su interés de llegar a Roma y de poder fortalecer los fundamentos de la iglesia, ¿cuánto estamos orando nosotros por aquellos que no conocen al Señor? Tenemos una campaña, pero la pregunta es, ¿la tomamos con la seriedad que corresponde o nos acordamos el domingo nomás aquí? No se sienta mal si la respuesta es, me acuerdo el puro domingo porque a mí me ha pasado también. Pero la pregunta es, si hubiera sido Pablo, ¿le hubiera pasado esto mismo? Su corazón estaba tan puesto en las cosas que el Señor estaba haciendo, que en su corazón estaba probablemente el orar todos los días por aquellos que no conocían al Señor. Por lo tanto, ahí tenemos una primera reflexión. Preocuparnos de los que no conocen del Señor. Pedirle al Señor que así como lo hacía Pablo, podamos también tener ese mismo fervor de orar por ellos, de que puedan conocer al Señor. Segunda pregunta, ¿cuánto estamos orando y cuánto estamos haciendo por nuestros hermanos, por nuestra iglesia local en la cual Dios nos puso? No sé si lo recuerda, lo leímos ahí en Romanos, lo voy a leer yo de nuevo. Romanos 1:11. Pablo dijo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, esta no es la carrera de los 100 metros planos, 200, donde uno compite solito contra el resto. Este es un trabajo en equipo. Y por lo tanto, nuestro llamado hoy día, de lo que estamos viendo, del ejemplo que nos dejó Pablo, orar y hacer en nuestra iglesia. ¿En qué forma? Bueno, el Señor lo sabrá. Tal vez algunos se tengan que parar aquí, tal vez otros les toque servir aquí de esta puerta, de esta muralla hacia allá, más allá en la salita dándole clase a los pequeños, en lo que sea. Pero estamos llamados a estar trabajando no solo por los que no conocen al Señor, sino también porque aquellos que le conocen podamos crecer juntos, podamos animarnos juntos, podamos madurar juntos. ¿Cuánto estamos haciendo por eso? Y finalmente, vuelvo a este ejemplo que les di del velero. ¿El viento en contra nos desanima o nos moviliza a seguir adelante? ¿Somos de los que esperamos que el viento cambie? ¿Somos de los que nos quejamos? ¿O de aquellos que tomamos las cuerditas y reposicionamos las velas para que el barco pueda seguir en el rumbo que necesitamos? Muchas veces, insisto, me pongo de ejemplo, yo no tengo idea qué es lo que Dios está haciendo. No lo entiendo, no lo veo. Pero mi confianza está en que Dios está en control de todo. Y aunque yo no lo pueda ver, no pueda entender qué es lo que Él está haciendo, Él está en control de eso. Y es lo que podía ver Pablo. Él decía, voy para allá y sé que me toca un camino durísimo. Pero el Señor quiere, porque en algún momento me va a llevar a Roma. Entonces, las circunstancias, el viento en contra, por decirlo así, a él no lo tiraron para abajo, sino que lo que él hizo fue tomar acción. Y en ese tomar acción fue ponerse en las manos del Señor para que él pudiera llevarlo a donde quisiera, dar testimonio, ser ejemplo, llegar a Malta, donde nadie se lo esperaba, y poder anunciar el Evangelio. ¿Qué ocurre con nosotros? Lo mismo. ¿Qué tan difíciles son nuestras circunstancias? Probablemente súper difíciles. ¿Qué tanto o de qué manera Dios responde a nuestras oraciones? A lo mejor no lo vemos.
Pero recordemos lo que dije en el principio. A veces Dios nos dice, espera, no es el momento, ya vamos a llegar ahí. Por lo tanto, cierro con esto, predicar el Evangelio, hermanos, no solamente consiste, como ya dije, en ir afuera, sino que también consiste en edificarnos aquí, dentro de la iglesia. Y si Dios te puso dentro de una iglesia, es para que en conjunto podamos servir también aquí. Podamos hacer, como Pablo hizo y como escribió en sus cartas, algo que todos podemos hacer, estar orando los unos por los otros. De partida, estar sirviendo en lo que Dios nos permita. Poder ser un instrumento en las manos del Señor para que la iglesia pueda crecer, pueda madurar y pueda alcanzar los objetivos que Dios ha establecido para su iglesia, para nosotros en nuestra vida. Le invito a orar para cerrar este tiempo de estudio. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos guía, que nos enseña, que nos deja testimonio a través de hermanos, a través de tantos años. Como dije antes, poder ver cómo tu palabra encaja perfectamente con cosas que hemos estado estudiando en otros momentos. Y pedirte, Señor, para que de lo que hemos estudiado hoy podamos recordar que somos llamados a predicar el Evangelio, ya sea fuera de la iglesia, como incluso aquí dentro, Señor, poder ser usados en tus manos para ser de edificación para otros, para poder orar los unos por los otros, para poder servirte, Señor, y ser de bendición para nuestros hermanos. Te pido para que en todas las circunstancias tú nos prepares, nos des no solo la oportunidad de poder hablar de Cristo, sino también poder testificar, quizás incluso sin abrir la boca, Señor, con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, que en todo podamos reflejar a Cristo y podamos ser de bendición tanto a los que están fuera como a los que estamos aquí dentro, Señor, para que podamos crecer y podamos llevar, Señor, nuestra iglesia hacia donde tú quieres, Señor, que el viento no sea es un impedimento para que podamos, Señor, a pesar de las circunstancias, seguir adelante buscando cada día tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te pido por eso, te agradezco por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.